Porque lo que está claro es que Mira. si la IA quita puestos de trabajo, los que se quedan sin trabajo somos los de recursos humanos. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Siempre Puedes Practicar Surf. Hoy toca entrevista. Tenemos un invitado muy especial, lo estáis viendo ahora mismo en vuestra cámara. Y ahora os lo voy a presentar, pero antes de todo, recordaros que con nosotros está Carolina González, al otro lado de la cámara. Hola. Haciendo la magia. Nuestro invitado decía, ella es la que hace la magia, ella es la que hace la magia, consigue que lo que grabemos se pueda ver y se vea las partes más interesantes. Yo soy Guillermo Cornet, presentador de este programa. Hoy con nosotros tenemos una persona con una experiencia muy completa. Ya vais a ver que voy a necesitar un poquito de tiempo para explicar todo lo que ha hecho este hombre en el mundo de los recursos humanos. Actualmente es la persona que lleva la parte de talento global y director de cultura en Grupo Tusa, donde trabaja pues, seguramente alineando, ¿no?, el rendimiento y la gestión de talento con las necesidades de la organización. Además de eso, él posee 15 años de experiencia dentro del mundo de los recursos humanos y ha trabajado en diferentes roles. Ha estado tanto en organizaciones nacionales como internacionales y ha tocado tanto el mundo de la consultoría en compañías tan reconocidas como Deloitte o como People Matters en todo lo que es el sector de los recursos humanos, y también ha estado en empresa final, en empresas muy interesantes, en las que ha pasado momentos muy interesantes también, como puede ser Desigual o SKF Group. Pero eso no es todo, porque además del trabajo y lo que ha estado involucrado en el mundo de los recursos humanos, él también es profesor asociado en varias escuelas de negocio en las que imparte algunas ponencias sobre gestión de talento y recursos humanos, y también es ponente y ha participado en muchos podcasts. Este no es el primero en el que está hablando de talento y otras cosas. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos a Roberto Riera. Roberto, bienvenido y gracias por venir. Gracias, Guillermo. Wow, qué presentación. Me quedaba corto, o sea, hay tantas cosas que has hecho. La verdad es que, bueno, te lo agradezco porque las has hecho con mucho cariño. La verdad es que en mi caso, como ha sido todo tan rápido y todo lo que hago me involucro tanto y la vida yo creo que pasa en 2 días, ahora escuchándolo desde fuera, ¿no?, desde un punto de vista externo, pensaba, pues sí que he hecho cosas, ¿no? Pero bueno, también estaba pensando todas las que me quedan por hacer, ¿no? O sea que Claro. como que también me animo más, ¿no?, en ese sentido. Nada, estoy encantado de estar aquí, gracias a Guillermo y a Carol por invitarme. Muchísimas ganas de contaros cualquier cosa, de compartir mi vivencia y mis experiencias y bueno, y seguro de pasar un buen rato. Pues la primera pregunta que tengo para ti, me ha interesado mucho una cosa que he visto en tu perfil, ¿vale? Y es que tú vienes de ciencias políticas. Sí. Has estudiado ciencias políticas en Valencia. Sí. Mi primera pregunta es, ¿qué hace que alguien quiera estudiar ciencias políticas? O sea, ¿qué se te pasaba por la cabeza cuando de repente dices, ostras, acabo el bachillerato, ¿no? Y decido que mi carrera universitaria vaya por este camino? Pues es una pregunta que en su momento me hice. Antes de dedicarme a los recursos humanos, y la verdad es que ya forma parte de mi storytelling, ¿no? Cuando he ido a entrevistas, cuando realmente pues cuento un poco mi vivencia o hablo de mí, pues ya lo cuento como una secuencia de hechos que me han traído hasta aquí, a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, en su momento, cuando decidí estudiar ciencias políticas, para mí era la carrera, o sea, no había ni otra opción. Yo tenía súper claro que quería O sea, en ser la lista politólogo, solamente estaba esta, sí o sí. pero ojo que además venía del bachillerato artístico, porque bueno, podía haber hecho el social. De hecho, del social al artístico hay un par de matices, un par de asignaturas, realmente es casi lo mismo, pero venía del artístico porque bueno, me interesaba mucho el arte, tampoco sabía un poco cómo voy a enfocarlo, pero sí que tenía claro que quería hacer ciencias políticas. Y entonces, bueno, me preparé la selectividad, accedí a la carrera, y a los 2 meses de estar en la carrera dije, que esta es mi carrera. Me encantó todas las asignaturas que empecé a descubrir, todo lo que era un mundo de, pues bueno, enfocado a relaciones internacionales, diplomacia, aspectos más técnicos, ¿no?, de ciencias políticas puras y duras, toda la parte de jurídica, la parte de sociología, etc. Y bueno, la verdad es que pues 5 años, porque yo soy de las licenciaturas, y me encantó. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que esas casualidades, que de repente pasa algo que no te esperabas y te cambia la vida. Entonces, en cuarto de carrera, pues cogí una asignatura random de libre elección y era una asignatura de coaching. Entonces, bueno, me apunté al curso de verano en la Complutense. Bueno, has comentado que en Valencia. Yo empecé en Valencia, pero luego pedí el traslado a Madrid. Entonces, realmente, porque, bueno, Pero ¿tú eres natural de Valencia? ¿Eres valenciano? Bueno, yo soy de Barcelona. Ah, eres de Barcelona. Pero me he criado en Valencia y luego desde la carrera en Madrid.
y llevo en Barcelona desde 2020 más o menos. O sea que has triangulado Valencia, Madrid, Barcelona. Creo que no se puede definir mejor. Triangular es la palabra. La verdad es que sí, y además para mí es una gran ventaja, ¿no? Porque el estar conectado con las tres principales ciudades por un tema personal, por un tema profesional, porque me encantan las tres ciudades, pues bueno, también me da una visión como muy global, ¿no? No me cierro a ser solo de Barcelona, ir a Madrid a trabajo o viceversa, ¿no? Y luego Valencia pues siempre que está ahí. O sea que sí que tengo esa unión. Oye, nunca hablamos de fútbol aquí, pero Valencia, Madrid o Barça. Es que no soy de fútbol. No eres de fútbol, no, fantástico, no. fantástico. Pero te diría que los tres. Esto es una respuesta muy política, ¿eh? Sí, es lo poco que me queda de politólogo. Bueno, entonces pedí el traslado a Madrid, Exacto. a la Universidad Complutense, porque había una especialización en estudios europeos, que era un poco la vía a la que yo me quería enfocar. De hecho, mi Erasmus fue en La Haya, porque bueno, en La Haya hay muchas instituciones europeas y yo estaba súper encaminado, muy orientado a resultados, lenguaje técnico de recursos humanos, a bueno, pues conseguir alguna plaza en alguna institución europea o a dedicarme a algo relacionado con Bruselas. O sea, lo tenías claro, tú lo que querías es irte a una institución europea, sí, a hacer carrera. Exacto, o incluso, bueno, también, ¿por qué no?, comunicación política y ser un spin doctor, no lo sé. Pero sobre todo la parte más de la Unión Europea era mi principal objetivo. Entonces, bueno, en cuarto de carrera hice una asignatura que era de libre elección y era de coaching aplicado un poco a la gestión de los recursos humanos. Era un mix, ¿no? De gestión de recursos humanos, organizaciones, coaching, desarrollo personal, profesional. Bueno, me pareció interesante para verano y lo hice allí, me apunté y para mí fue un antes y un después. No tanto por el contenido, sino pues por entender que existía esta profesión, que ya lo conocía, pero bueno, un poco vista desde dentro, más relacionada con el coaching, que también creo que eso tuvo un plus, conocer a mis compañeros, que principalmente todos eran de recursos humanos o estaban enfocados a esta área, y descubrí que esto me atraía muchísimo más de lo que me hubiera imaginado, porque un poco desde fuera, ¿no? Supongo que a mucha gente le pasará, cuando piensas en recursos humanos, lo habitual es lo que se piensa a nivel externo, pues bueno, si no tienes mucho conocimiento del tema, pues selección, ¿no? Pagar las nóminas y si te quieres poner según cómo, pues hasta despedir, ¿no? Pero es un terreno muy, muy, muy amplio, muy creativo y con múltiples facetas, ¿no? Entonces fue mi primera toma de contacto y vi que, bueno, realmente era algo que me atraía muchísimo. Entonces ahí tuve mi gran dilema, mi dilema universitario de cuarto o quinto de carrera. ¿Qué pasa? Bueno, pues sigo trabajando con lo que he estado haciendo hasta ahora, sigo con mi dirección, con todos los cursos que ya he hecho de especializado en políticas de tal o de cual, o me planteo un cambio 100%, ¿no? Y entonces, bueno, tuve la suerte de que, bueno, pues un coach me ayudó con este trabajo, ¿no? Que no tenía nada que ver con el curso, pero bueno, sí que fue en este momento, y me ayudó a identificar qué era lo que yo realmente quería, ¿no? Porque mi mente me decía, pues, ciencias políticas es lo que has estudiado, te has preparado para esto, pero recursos humanos era lo que me apetecía. Entonces, bueno, pues tomé la decisión. Entonces ahí fue el siguiente next step, fue ver qué hacer, ¿no? Pues empiezo por prácticas, busco un máster, me especializo, ¿qué hago, no? O sea, esa gran pregunta, ¿no? Perdona, déjame ir a ese momento de decisión, porque creo que es muy importante. Claro, desde una perspectiva lógica, una mente lógica que dice 4 años de inversión, espérate un poco, porque llevas mucho tiempo invirtiendo en el inicio o el iniciar una carrera profesional en una dirección, y ya de repente una pieza dentro del camino hace que ¡boom!, vires completamente. ¿Cuáles son los elementos, cuando tú reflexionabas o cuando tú hablabas con ese coach que te ayudó, aquellos elementos que para ti fueron como los principales, que te apoyaron para decir, no, yo llevo 4 años haciendo esto, pero no puedo seguir en esta dirección, tengo que pivotar, tengo que variar, y este es el camino que quiero seguir? Bueno, además fue mi primer contacto con coaching, con un profesional de esa maravillosa disciplina, que además tantas veces he recurrido a ella o incluso la he podido utilizar para ayudar a alguien en mi trabajo. Y fue muy sencillo, o sea, realmente lo que hace un coach es, te hace las preguntas clave que resuenan en tu cabeza, tú respondes y tú te escuchas. Entonces, cuando tú te escuchas, ya tienes las respuestas. Ya, ahí la siguiente pregunta que te hace es, vale, ¿y qué vas a hacer a partir de ahora? O sea, básicamente, entonces, eran diferentes preguntas muy enfocadas a
pero realmente con qué conectas más, ¿no? O con qué, cómo te ves en el futuro, cómo cómo crees que vas a estar más feliz haciendo algo cada día, ¿no? Pues si con esto que crees que deberías hacerlo o con esto que mejor pues te... Se hace un poco de visualización, Exacto. ¿no? Visualízate en ese momento, de aquí 5 años, en tu día a día, ¿no? Un poco en esa dirección. Sí, o sea, siempre, bueno, desde coaching se trabaja un ejercicio que es que se piensa en tuyo del futuro, ¿no? Y entonces vas atrás, ¿no? Y es dónde estaba, qué decisiones he tomado para llegar ahí. Entonces te pones aquí y entonces empiezas a decir, pues una de las decisiones fue decir, no voy a estudiar más ciencias políticas, voy a estudiar recursos humanos, ¿no? En este caso. Bueno, básicamente con esas preguntas mágicas, ¿no? Lo que hice es darme cuenta de que, bueno, tenía claro que sin conocer mucho de recursos humanos, lo que era la gestión de personas, lo que era entornos corporativos, el poder ayudar, ¿no? a la gente desde una organización era algo que me atraía muchísimo, pues por cómo soy, ¿no? Entonces pues lo tuve claro. Después de esas preguntas, con mis respuestas ya está. Solo faltaba decidir, bueno, ¿y ahora dónde, no? El cómo, ¿Qué ¿no? ¿Cómo lo operativizo? Exacto, ¿no? o sea, un plan de acción, ¿no? Claro. Exacto, ¿cómo voy a traducir Ahora he esto en decidido algo, ¿no? ¿y qué hago ahora? Sí, exacto. Entonces, bueno, una opción era intentar pues, conseguir algún trabajo de prácticas o... Bueno, he de decir que previamente, durante la carrera, había tenido diferentes experiencias de recursos humanos, pero como mucho más informales, ¿no? Colaboré con una asociación de los derechos humanos, pero esto dentro de la carrera, ¿no? Entonces yo era el recruiter que reclutaba a formadores, íbamos a diferentes escuelas a hablar sobre derechos humanos dentro de un programa que financiaban los ayuntamientos. Entonces aquí mi rol era pues reclutar, pasa que yo no sabía que era recruiter, pero lo estaba haciendo, o sea, no era un rol tan definido, pero realmente sí que tenía esta parte de atracción, ¿no? Sí. Y luego formación, ¿no? Pues bueno, cómo se trabaja la metodología, cómo la impartimos, etc. Entonces esto ya lo había hecho. Y luego previamente también había trabajado en una fundación y había trabajado en la parte más de, pues, mucho más de back office, pero en la parte de eventos. Y había tenido también como pequeñas cosas de recursos humanos, es decir, que sin darme cuenta ya estaba vinculado a los recursos humanos desde antes de saber que quería trabajar en recursos humanos. O sea que en el fondo yo creo que siempre, toda mi vida, pues el camino me ha llevado sin casi yo tomar decisiones, ¿no? Consciente o inconscientemente, ¿no? Y estabas ya involucrado en ese camino. Sí, sí, sí. Cosa que me gusta y al mismo tiempo también me asusta, ¿no? O sea, me gusta porque pienso, bueno, pues el camino siempre te da las respuestas, pero luego también soy de los que creen que hay que crear tu propio destino, ¿no? Y futuro, y hay que planificar y, bueno, emprender acciones. Entonces, bueno, creo que debe ser una mezcla de ambas, ¿no? Bueno, entonces el cómo, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Exacto. Entonces, bueno, la opción de las prácticas sí que es cierto que necesitaba conocer más de los recursos humanos, necesitaba entender bien todas las áreas, qué significaba. Hay un montón de palabras que las escuchaba, las veía desde fuera, las ponía en Google y no me bastaba, ¿no? Con esa palabra. Necesitaba formarme y entender bien antes de un poco emprender, ¿no? Pues por dónde voy a ir, voy a dedicarme a esta parte, a la otra, cómo será esto, cómo se traducirá en el día a día. Entonces ahí lo que hice es un benchmarking puro y duro de los másters que había en el mercado, de los que más interesantes me parecían, de los mejores rankings que tenían, las mejores valoraciones, obviamente relación calidad-precio, un poco de todo, y bueno, y vi que pues, uno de los mejores másters que había en ese momento en el mercado, y supongo que ahora también, era el de Comillas, en la universidad, o sea en ICADE, en la Business School de Comillas es ICADE, y tenía un máster de recursos humanos para universitarios. Entonces, bueno, pues me apunté, pasé las pruebas, porque se hacían pruebas de diferente tipo, y accedí al máster y al mes ya tenía clarísimo que la decisión había sido estupenda. Más que nada, no solo por un poco el aprender de recursos humanos, sino por la institución, ¿no? O sea, eso sí que también lo recomiendo, que si tenéis la oportunidad o la suerte de poder elegir entre diferentes universidades, porque tenéis esa suerte, que elijáis una universidad con la que os vais un poco a casar, ¿no? Porque siempre va a haber una relación de partnership total y en mi caso estudiar en Comillas me ha ayudado en muchas ocasiones y a día de hoy pues el networking de Comillas pues bueno, es una universidad muy buena y siempre me ha sido muy útil y estoy encantado y muy agradecido a Comillas. Muy bien, entonces ya te metes un poco más en la parte más formativa, ¿no? Decides, oye, pues vamos a ampliar o vamos a meternos en formación de temas de recursos humanos. Exacto. Para poder luego incorporarte en prácticas, entiendo al principio. ¿O? Sí, al principio era prácticas, entonces bueno, lo primero de decir que me lo pasé bomba estudiando
el máster, o sea, me pareció muy interesante. No fui de los que estaban tan preocupados tanto por la nota, sino como por entender, asimilar y sobre todo, a mí siempre me ha gustado ver la parte operativa y práctica de las cosas, ¿no? Porque hay muchos conceptos que si yo luego no los veo aterrizados y no los sé entender aquí, exacto. Es como que se queda en algo que me es ajeno y necesito entenderlo. Entonces, bueno, el propio máster te invitaba a buscar prácticas, te ayudaba de hecho y la verdad es que las encontré enseguida. Las encontré en SKF. SKF es una empresa sueca y era la parte española, ¿no? Entonces en aquel momento pues también estaba en un proceso de transformación porque hacía unos años había comprado una antigua empresa española y ahora estaba como muchas políticas del grupo que, bueno, he dicho la empresa sueca, estaban siendo pues un poco trasladadas a la filial española y había un proceso un poco de transformación, ¿no? Y entré en ese momento de prácticas, con una visión, pues bueno, y con un rol más generalista, ¿no? Aunque sí que es cierto que estaba más enfocado a la parte soft. Realmente siempre estaba enfocado a la parte soft, aunque en algunos de mis roles como generalista sí que he tocado la parte un poco más hard, pero siempre desde ese área, ¿no? Y entonces tuve la gran suerte que no hice unas prácticas para entrar a hacer fotocopias, que eso es algo que puede pasar muchas veces. Exacto, existe el riesgo. Exacto, pues hacer fotocopias, llevar cafés, etcétera, que no sé si lo hice algún día, pero desde luego no fue mi rol. La persona que me contrató en aquel momento, bueno, que me seleccionó, había hecho el mismo máster que yo 5 años antes y estaba un poco montando su equipo y yo entré pues para ayudarla en todo, ¿no? Entonces, claro, que una directora de recursos humanos, que además pues, no había una gran diferencia de edad entre los dos, ¿no? Que estaba creando y haciendo muchas cosas, pues me cogiera para ayudarle en todo, pues para mí fue una gran oportunidad, porque pues aprendí de muchísimas cosas y bueno, si me está escuchando Miriam Rodríguez, pues un abrazo muy grande y ya te lo he dicho muchas veces, pero muchas gracias también por aquella oportunidad. Y pues te voy a decir lo mismo que en el máster, es que me lo pasé bomba. O sea, la primera parte era más enfocada un poco a selección, pero es que hubo un momento que ya me metí en todo. O sea, desde formación, performance, mucho employer branding, cualquier proyecto que se nos ocurría. Pues Roberto, a dar una vuelta, ponte con el Excel y un PowerPoint a ver qué se te ocurre, preséntame algo. Entonces, para las personas que nos sentimos creativas, pues que te den un folio en blanco es una gran suerte, ¿no? Entonces estaban los procedimientos que podían venir de Gotemburgo, en aquel momento, ahí es donde tienen la sede, supongo que la tienen a día de hoy. Pero claro, es cómo lo aterrizamos esto aquí, cómo lo adaptamos, qué más podemos hacer. Y bueno, fue estupendo. Estuve un año en SKF. Y bueno, como el equipo era muy pequeñito, porque estaba la parte más hard y nosotros como la parte soft, pues ahí realmente bueno, me llevé un montón de aprendizajes, hablé con diferentes personas del grupo que también me dieron su visión. O sea, ahí realmente aterricé lo que era un poco el rol de recursos humanos en el día a día y además creo que no tuve mejor forma de empezar en el mercado laboral, en una multinacional en concreto, ¿no? ¿Mucha gente erais en Madrid? No, éramos un departamento muy pequeñito y precisamente eso motivó mi siguiente cambio. Porque desde la Bolsa de Empleo de Comillas me llamaron de Atento. En aquel momento Atento pertenecía a Telefónica, pero estaba en un proceso que o lo acababan de vender o comprar a Bain Capital. Entonces, bueno, también estaba en otro proyecto, o sea, otro momento de transformación, ¿no? Siempre me acompaña la transformación de alguna forma o de otra. Cosa que veo muy ligada al rol de recursos humanos, ¿no? Porque siempre tenemos ese papel un poco de canalizar muchas cosas y de unir muchas cosas también. Entonces, bueno, ahí me llamaron y me ofrecieron un puesto mucho más específico que tenía que ver con un técnico de talento. Técnico de talento y desarrollo en un departamento de recursos humanos enorme, pero además era la filial española, pero el equipo de recursos humanos era muy grande, pero luego también estaba la corporativa que estaba cerca. Entonces, no sé si en aquel momento éramos 200 personas. ¿En recursos humanos? En recursos humanos. ¿Y en general cuánta gente había? O sea, en total. Pues es que no me acuerdo los números, pero lo que era el negocio de España tenía mucho negocio deslocalizado en Atento, Colombia, Perú, etcétera. También nuestro rol era EMEA, entonces teníamos República Checa, parte de Marruecos, bueno, diferentes filiales, pero que se, digamos, gestionaban desde España.
Entonces, claro, mi cambio se motivó por el entrar a un departamento muy grande de recursos humanos, Súper grande, ¿eh? a ver pues otra visión, ¿no? Además con un rol más internacional, ¿no? Porque antes estaba muy enfocado a lo que era España y Portugal, Iberia. Ah. Y la verdad es que bueno, estuve más o menos 2 años y una empresa diferente, con una cultura diferente. Y la verdad es que, pues, como siempre, os lo voy a decir siempre, es que me lo pasé muy bien. Es que siempre me lo paso bien, me aportó mucho. Conocí muchísima gente que a día de hoy además conservo. Y tuve la oportunidad de ver dinámicas totalmente distintas, ¿no? En aquel momento Atento estaba muy enfocada, digo en aquel momento porque no sé cómo está ahora, pero muy enfocada a Great Place to Work, toda esta etapa que me permite también conocerla de primera mano, ¿no? Ajá. Cómo se consigue las certificaciones, cómo se trabajan las auditorías, toda esta parte. Y luego, pues un rol especialista, ¿no? de desarrollo y de talento. Entonces, bueno, todo lo que sea trabajar promoción interna, selección enfocada al colectivo de estructura, procesos internos de talento, pues me aportó esa visión y fue la primera vez que tuve un contacto directo con lo que yo creo que realmente es una de mis áreas favoritas y de hecho a día de hoy es a lo que me dedico, ¿no? Soy director de talento. Oye, y con respecto a lo que hacías en Atento, ¿cuáles eran las principales dificultades o problemáticas que te encontraste viniendo de un sector como el de SKF, maquinaria, ¿no? Con la sede internacional en el norte de Europa, ¿no? ¿Qué diferencias culturales, qué barreras o qué problemáticas te encuentras diferentes en Atento de las que te encontraste en SKF? Bueno, todo lo que puede ser una dificultad también podría ser una ventaja, ¿no? Todo según cómo lo miremos. Obviamente, pues una empresa nórdica a una empresa española pues son diferentes. Ninguna es mejor ni peor, sino pues tienen dinámicas diferentes. Un departamento muy pequeñito a un departamento tan grande, tan especializado, donde tenías un rol muy concreto, pues por ejemplo algo que te permite es especializarte, pero de profundizar mucho más, ¿no? en lo que estás haciendo y sobre todo entender el para qué, ¿no? No es tanto el trabajar muchas cosas con esa visión tan global de vamos a hacer un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de ahí para el objetivo final, que es pues desarrollar o que el rol de recursos humanos pues cumpla con sus objetivos, que estar en un rol específico de desarrollo organizacional, de promoción, de performance. Fue la primera vez que profundicé mucho más. Ya había tocado lo que era un performance review, pero ahí, bueno, realmente más que tocarlo casi lo gestionaba yo, ¿no? El equipo que éramos lo gestionamos pero casi técnicamente, ¿no? O sea, claro. Pues todo lo que... O sea, la gente cuando piensa en un proceso de desempeño piensa pues en el hacer el proceso como usuario, pero no piensa en todo lo que hay detrás, ¿no? Claro, al principio y al final, ¿no? Exacto, la preparación previa. Toda esa parte de planificación, toda esa parte técnica pura y dura. Sí, sí. Y luego está la parte de formación, luego está la parte de impulsar el proyecto y que el proyecto pues tenga un resultado, y luego está la etapa de calibraciones, la etapa, bueno, son muchos hitos, ¿no? Que pasan en las performance reviews. Entonces, realmente lo que me llevo de esa etapa es poder conocer mucho más en detalle todo lo que tiene que ver con la gestión de talento de aquel momento en aquella empresa. Dejando atrás esa parte generalista que me había ayudado mucho también, o sea que realmente solo me estaba sumando a todo lo que hacía. Oye, te voy a hacer una pregunta que pueda abrir melones, ¿eh? El Great Place to Work, ¿vale? Great Place to Work pues, es una marca reconocida, hay una certificación detrás, hay todo un proceso que lo que ayuda o está orientado es a certificar, pero también a hacer un listado de las mejores compañías según la valoración de empleados. ¿Negocio o realidad? Si te veo melón, ¿eh? Pues, opinión, tu opinión personal, pues, Roberto. Seguro que estarán todas las opiniones, y en cuanto a la mía, lo digo porque es que las he escuchado, ¿no? Es como, yo creo que es muy actual, ¿no? Preguntarse top employers, Great Place to Work, todo esto, ¿no? O sea, exacto. Yo lo que desde luego vi en aquella etapa es que no era cuestión de decir, pues se paga y consigues una insignia. Hay un trabajo previo, hay un trabajo durante, hay un trabajo posterior, ¿no? Y además luego hay un mensaje, o sea, es decir, que es importante. Los mensajes son muy importantes. Entonces, al margen de cómo se ha profundizado en ese trabajo previo, durante y posterior, que sí que se hacía, luego también es el concepto de somos una marca que cuida a las personas, somos una marca donde las personas, pues bueno, han trabajado por conseguir esta insignia.
Entonces, ya solo el mensaje en sí ya aporta mucho más que solo decir negocio. Y luego el trabajo previo, o sea, esas auditorías, hasta lo que yo recuerdo, que tampoco era exactamente mi responsabilidad, pero sí que estábamos todos implicados, ya formaba parte como algo cultural, ¿no? Bueno, hay que testear, hay que lanzar estas preguntas que a veces pueden ser incómodas, hay que recoger los resultados, hay que hacer planes de acción, o sea que sí que hay una parte. ¿Que he escuchado otras opiniones? Por supuesto. Que tampoco tengo suficientes recursos como para, o recuerdos como para posicionarme. Yo te hablo que en aquel momento solo el concepto, el mensaje de somos un gran empleador para la compañía, pues bueno, sumaba mucho. Muy bien. Atento, 2 años. ¿Qué pasa después? Pues pasa que soy muy inquieto y que me encanta mi profesión, me encanta lo que hago y quería hacer algo totalmente diferente. Entonces, bueno, vi que tenía una formación universitaria en recursos humanos, que me había dado una visión muy global, ya había tenido una posición un poco más generalista, había tenido una posición mucho más especializada en talento, en desarrollo, y necesitaba algo más hard, algo más enfocado a números, algo más analítico. Entonces, otro de los másters más buenos que en su momento había en el mercado era el del Centro de Estudios Garrigues. Sí. Y tenían un programa en concreto de compensación y beneficios, que era algo que yo había tocado muy por encima, pero me atraía mucho. Entonces, pues bueno, decidí hacer este programa. A diferencia del máster, fue un programa executive, entonces era con profesionales los fines de semana, bueno, una experiencia muy diferente a la que había tenido, ¿no? No era tan, pues eso, tan degree, ¿no? Y la verdad es que me encantó, era un programa de, no sé si fueron 7, 8 meses, todos los fines de semana muy intensos, trabajar con personas con una gran experiencia que se estaban también formando en compensación de beneficios y luego aparte con aquel elenco de profesores que también el Centro de Estudios Garrigues es muy reconocido por un poco lo que aporta al mercado, ¿no? En cuanto a formación, aparte de su vinculación con el despacho. Y me sirvió mucho para entender todo lo que tiene que ver con el pack de compensación total, ¿no? No tanto la parte técnica y pura y dura, ¿no? de si esto es un punto rojo o un punto verde, ¿no? o si está en la media o no, o un benchmark, sino más entender todo lo que implica la compensación. Y la verdad es que fue una muy buena decisión, una decisión que yo tomé, formarme y completar mi perfil con esta parte. Que no es tan habitual encontrarla, ¿eh? Yo, por ejemplo, mi background técnico es de compensación también, aunque yo soy psicólogo de formación, pero por circunstancias profesionales acabé entrando en un puesto de organización y compensación y me tuve que formar y demás, pero no es habitual, ¿eh? El perfil típico de profesional de recursos humanos habitualmente te lo encuentras muy potente en temas de desarrollo, ¿no? En temas de recruitment, en temas de development, temas de talent management, desempeño, potencial y todo esto, pero la parte de compensación como que parece que falta un poco, que hay profesionales de esto, ¿eh? Pero no es lo más habitual, ¿no? O sea, meterte ahí... Totalmente. Y de hecho es como que la gente enseguida toma un camino y toma otro, ¿no? Exacto, y no se suele cruzar tanto, ¿no? Es que son orientaciones diferentes, ¿no? O sea, sí. por y un skills diferentes también, exacto, ¿no? O sea, totalmente. Es lo que tú decías, ¿no? Es mucho más numérico. O sea, te imaginas a la típica persona de Companben delante de un Excel. ¿Sí o no? En cambio, el de desarrollo, ¿qué? Hablando con gente, ¿no? O sea, que son también situaciones diferentes. Pero necesitaba, y digo necesitaba porque yo lo sentía así, complementar mi perfil con esta formación. Entonces ahí bueno, pues... no recuerdo mucho cómo fue, pero sí, fue a través de la bolsa del Centro de Estudios Garrigues, accedí a una oferta en People Matters. A consultoría. A consultoría. Entonces de repente el gorro que había tenido durante esos años, ¿no? Pues bueno, me lo quité y me puse otro gorro, que fue el gorro de consultor. Entonces me cambió 100% la foto, la visión, el día a día, porque de estar en una empresa con un rol interno, ¿no? Siendo un poco esa persona que de punto de referencia para los empleados, ¿no? Para el tema que te toque tratar, a tratar con clientes, a desarrollar proyectos de recursos humanos, a aprender muchísimo. Entonces realmente para mí
todo lo que ha sido mi etapa en consultoría ha sido otra formación más, realmente. Hay grandes diferencias en el día a día del trabajo de alguien que está dentro del área de recursos humanos. Consultoría versus empresa. ¿Qué destacarías como algo diferente, diferencial? Pues en mi caso, no concibo el no haber hecho las dos y creo que todo tiene su momento. Lo bonito de la consultoría es ir a un cliente, escuchar sus necesidades y visualizar, ¿no? Visualizar qué proyecto podríamos diseñar para entregártelo y que pues, bueno, tu día a día sea mejor, ¿no? O para ayudarte a conseguir tus objetivos. Entonces, toda esa parte previa, ¿no? de diseño, de entender las necesidades del cliente, de visitarle, ¿no? De estar con él, de toda esta parte de requerimientos, ¿no? Casi, para luego ir dando entregables, ir explicando el proyecto, ir acompañándole, me parece maravillosa. O sea, no tengo otra forma de definirla. O sea, y al que ha sido consultor yo creo que me entiende, ¿no? Cuando lo digo de esta forma, ¿no? tan así, tan sencilla. Lo que me falta es lo que pasa luego, ¿no? Que esto es lo que vives en la empresa. Tú puedes hacer un proyecto maravilloso, tú puedes acompañar, pero por lo general, ¿no? Al menos los que yo vi, los proyectos tienen un principio y un fin. Y aunque se puedan alargar y puedas ir haciendo... Y puede haber partnership, sí. No suele estás ser allí. lo habitual. No. Y tampoco estás en el día a día. Exacto, no estás allí. No estás allí, no sabes si el proyecto lo van a poner en un cajón. No. Que a veces pasa. Que a veces pasa, precioso, y ahí está, ¿no? Con un lazo. O no sabes si el proyecto va a evolucionar, si el proyecto le van a salir patas y va a andar, no lo sabes. Y eso es lo maravilloso de trabajar en una empresa. O sea, coger ese proyecto, que o porque te lo han dado desde fuera o porque lo crees tú, y poder ver cómo el proyecto cobra realidad. Me parece una pasada. Entonces, no creo que haya ningún pro ni ningún contra en ninguna de las dos experiencias. Son roles totalmente diferentes. Creo que los dos te aportan mucho. Y seguro que me estás entendiendo porque tú en tu caso, Guillermo, has hecho lo mismo, ¿no? Sí, o sea, en ese sentido me refiero que es consultora, has trabajado en línea, en empresa, etcétera, todo. Pues en este caso, el ver cómo un proyecto cobra vida y mejora el día a día de un proceso, de un procedimiento, tiene un sentido, responde a un KPI, un objetivo increíble. Entonces, bueno, la etapa de consultoría, para mí sobre todo, yo como la entiendo, es como una etapa formativa. Porque es cuando, bueno, de cara al cliente, pues obviamente tienes que controlar muy bien el tema, ¿no? Entonces te preparas, ¿no? O sea, te preparas también obviamente en la empresa, pero es diferente, ¿no? Es diferente, no con tiene un nada que externo ver. que con un interno. O sea, no es el mismo mood. Exacto, sí. Y entonces, bueno, recuerdo aprender muchísimo. People Matters es una boutique muy especializada en proyectos estratégicos de recursos humanos y son los que recuerdo varios que pues no puedo comentar, pero que me permitieron entender, pero a un nivel muy profundo, cómo funcionan grandes organizaciones. Y todos esos entregables en los que trabajas, ese producto final, ¿no? Que se le entrega al cliente, en los que has dado tanto de ti y que hay parte de lo que ellos te han pedido, tu parte, luego se va trabajando hasta esa, hasta ese plan, ¿no? que entregas. Es increíble y la verdad es que recomiendo a cualquier persona que sea que le encante formarse constantemente, que pruebe una etapa trabajar como consultor. Yo creo que consultoría como es un acelerador del aprendizaje porque estás como muy foco. En la empresa tienes muchos frentes y tu frente principal es la necesidad de estrategia de la compañía y esto prevalece por encima de cualquier otra cosa, ¿no? En cambio, cuando estás en consultoría, lo que prevalece es el objetivo estratégico de tu cliente en ese momento, que es como mucho más chiquitito desde una perspectiva de tu operatividad, ¿no? Si estás en la empresa es como cualquier cosa que está alrededor de mi gestión, ¿no? que apunta a ayudar a la empresa a llegar a su objetivo. Y eso te obliga a lo que tú dices, a estar ahí en el foco y trabajar como muy concretamente algo muy especial, ¿no? Que además luego tiene mucha más exigencia, entre comillas. O sea, no diré que es más exigente ser consultor que no serlo, pero sí que es verdad que en general te suelen apretar mucho con objetivos, ¿sí? De entregas y de calidad. O sea, el cliente tiene que estar satisfecho, ¿no? Sí, en tiempos ajustados y a veces horarios amplios. Exacto, sí. ¿Cuánto tiempo estás en People Matters? Pues no llevo 2 años. 2 años. ¿Y después sigues en consultoría? ¿Vas a Sigo empresa? en consultoría porque cuando estaba en la universidad
recuerdo un cartel que, sin casi saber lo que era una Big Four, un cartel de un cohete, ¿no? Que ponía, ¿quieres ser consultor? Lánzate por ello, ¿no? Y ponía abajo Deloitte. Y entonces, bueno, a mí se me había quedado grabado, ¿no? Como, pues algún día trabajar en una Big Four, ¿no? Y entonces, bueno, surgió la oportunidad, me llamaron desde Deloitte y para mí era pues como seguir la línea en la que estaba, ¿no? Sí. Solo que en otra empresa, pues en vez de una boutique, pues una multinacional, empresa muy grande. Extendidos, ¿no? Este sí que era. Exacto. Pasar al lado, no el lado oscuro, ¿no? Pero bueno, al lado de las Big Four, ¿no? Sí, era bueno jugar en otra liga, Exacto. ¿no? Y aunque la liga de boutique es estupenda, pero era, bueno, realmente algo que realmente me apetecía mucho. Y entonces me cambié allí. Curioso porque siempre, no sé por qué, me suelo cambiar como cuando me he cambiado, ¿no? En marzo, en abril, debe ser como un poco un patrón, ¿no? Aunque haya muchos años de diferencia, pero estaba pensando que siempre es como más o menos en ese mes, que coincide que es mi cumpleaños. Ah, mira. O sea por eso. Entonces, bueno, empecé en Deloitte con un rol de consultor en la parte de talento, ¿vale? Solo que en este caso no era un consultor para externos, como podía ser en People Matter, sino era un consultor para internos, ¿no? Para las líneas de negocio de la casa, ¿no? Pues los diferentes socios, ¿no? Y todas sus necesidades. Y ahí estuve un año y la verdad es que lo que recuerdo es, si ya había aprendido mucho, si People Matter ya había sido mucha formación, pues Deloitte fue muchísimo más. Es una empresa súper profesionalizada, con un procedimiento para todo, con un nivel de excelencia, y, bueno, de orientación a la excelencia muy grande y recuerdo trabajar muchos skills que a día de hoy me acompañan y recuerdo esa etapa como muchísimo aprendizaje, la verdad. O sea, 3 años en consultoría entre People Matters y Deloitte. Aquí acabas tu etapa de consultoría, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué la acabo? Esa es una buena pregunta. Me había pasado que me había llamado Massimo Dutti, una persona de Massimo Dutti, que luego fue compañero mío en Desigual, para formar parte de un rol de HR Business Partners, ¿no? Para los puntos de venta. Entonces sí que es cierto que cuando me llamaron yo estaba en Deloitte y aún sentía que me quedaba un tiempo allí. Dije que no, pero me quedé con esa espinita, ¿no? De me atrae lo de HR Business Partners, me atrae puntos de venta, me atrae retail, nada que ver, una posición de terreno hablado, ¿no? tan operativa. Creo que era también un poco lo que me faltaba, ¿no? De estar en la Torre Picasso, ¿no? A estar en puntos de venta. En puntos de venta. Yo creo que sentía que era algo que me apetecía y que iba a complementar muy bien lo que era mi vivencia, ¿no? Más que mi perfil profesional, yo lo veo como mi vivencia profesional, ¿no? No tanto pensando en para afuera, sino para adentro, ¿no? Y dije que no, y me quedé con esa espinita. Entonces, bueno, luego surgió la posibilidad de hacer el mismo rol, pero en Desigual. Entonces, pues me cambié a Desigual y pasé... ¿En aquella época, perdona, estabas todavía en Madrid en Deloitte, ya estabas en Barcelona? Estaba en Madrid, y este rol yo estaba basado en Madrid, en la oficina que tienen en Callao, pero realmente es que donde estuviera basado era lo de menos, porque era un rol de viajar 80% del tiempo. Entonces, bueno, aquel momento llevaba varias partes de España y Portugal también, y durante los 4 años que hice ese rol de HR Business Partner, que realmente, aparte de ser una figura generalista, para lo que representa para los puntos de venta, para todos los puntos de venta que hay en una comunidad autónoma, es el director de recursos humanos de la zona, su referencia para cualquier tema de recursos humanos, pues viajaba de lunes a viernes pues por toda España y Portugal. Entonces fue una etapa totalmente diferente, increíble, no puedo definirla de otra forma. Y repito, y vuelvo a incidir, o sea, pasé de estar un día en la Torre Picasso, no sé si la planta era la 42, con mi traje, a estar otro día en una tienda, en un centro comercial, con los directores de la tienda, con los directores de venta, con los directores trabajando en temas de recursos humanos, en un ambiente totalmente diferente. Y perfiles totalmente diferentes. Tu cliente interno no debía tener nada que ver, ni en términos de necesidades, ni en términos de... Nada. ¿No? Nada, y además yo venía con este mood muy de planes estratégicos, ¿no? Y que está muy bien, ¿no? Que realmente es algo que era muy necesario, ¿no? Pensar en grande, ¿no? O sea,
vamos a pensar qué sentido tiene, cuáles son esas acciones que traducen cada uno de estos pilares, y aquí algo muy operativo, no, vamos a hacer algo que ahora mismo tenga un sentido, ¿no? Tenga un sentido para esto, y vamos a pensar también en estrategia, pero sobre todo vamos a resolver más la operativa de muchísimos puntos de venta, de diferentes canales, ¿no? Puede ser tiendas de Season, tiendas de Outlet, del Corte Inglés, los franquiciados, lo que sea, ¿no? Y 4 años llevando diferentes zonas de España, éramos un equipo de 4, más el responsable, todos tenemos ese rol ibérico, y luego pues al final acabamos siendo 3, o sea que llevamos muchos más puntos de venta. Entonces pues la verdad es que el día a día era apasionante, porque en aquel momento pues viajar me despertaba el lunes, no sabía si iba a ir a Vitoria, o iba a ir a Cádiz, o iba a ir a Madrid, o iba a ir a Alicante, o me iba a ir al Algarve. Bueno, sí lo sabía, pero me refiero que era como un poco la novedad. Cada semana, ¿no? Era diferente, ¿Qué va a pasar esta semana, no? Exacto. Y luego es un rol estar en terreno. O sea, además, yo soy un enamorado de la operativa. O sea, no tiene sentido nada si la operativa no funciona. Y qué rol más operativo que él, ¿no? Entonces, bueno, era trabajar con ellos. Había una parte como business partner, estás muy ligado al negocio. Tuve que entender muy bien, ¿no?, cómo funciona el retail, cómo los KPI, los indicadores. Tuve que de repente pues hacerme una formación de retail. Claro. Y para poder aportar valor, ¿no? Porque la parte de recursos humanos, ningún problema, pero ahí tienes que realmente pues, buscar soluciones, ¿no?, muy adaptadas a ese día a día, y hacer una frase que a mí me encanta, que está muy manida, pero a mí me encanta hacer que las cosas pasen. O sea, totalmente. Realmente. Oye, ¿y cuáles eran las principales dificultades que encontrabas con los colectivos a los que apoyabas? Porque entiendo el concepto de, al final estamos hablando siempre de gestión de talento y de recursos humanos, pero el contexto lo cambia todo. O sea, no es lo mismo si tú te has dedicado, ahora pongo otros extremos, ¿no? Pero si te has dedicado a hacer executive search y tu cliente interno y tu candidato o candidata son perfiles directivos, sí, haces recruitment, pero haces un estilo de recruitment. Si te dedicas a hacer búsqueda para punto de venta, para gente que tiene que estar en tienda, lo que sea, sí, haces valoración de personas también y haces recruitment, pero no es lo mismo. El concepto es el mismo o muy parecido, pero en la operativa el contexto lo cambia todo. ¿Cuáles eran las principales líneas de trabajo y apoyo con muchas business partners que dabas a toda la red de retail? Lo primero es, y ahí sí que hice un esfuerzo personal, pero por mi propia motivación y porque necesitaba entender muy bien el negocio. O sea, para poder aportar valor desde ese rol, tienes que entender qué es lo que se persigue, conseguir a nivel negocio, todos esos indicadores, todas las etapas, todos los procesos, ¿no?, que hay, todas las herramientas, tienes que conocer todo eso, no puede ser algo ajeno a ti. No es como en otros roles que, bueno, tú tienes tu mood de, no sé, X, de desarrollo solo, y te pueden hablar de otras cosas y te puede venir bien. Aquí era como algo indispensable. Entonces, entender muy, muy, muy bien cómo funcionaba el negocio, pero ya no solo a nivel proceso, sino también comunicación, el propio lenguaje, el día a día. Es un tema cultural, sobre todo, ¿no? Para poder que tú, bueno, pues puedas aportarles valor, tienen que verte como uno de ellos, tienen que escucharte y tienes que ser uno de ellos, ¿no? Y yo hice, pues bueno, esa transformación de Roberto Deloitte a Roberto Desigual, con la camiseta de Desigual, con todo lo que había... Algunas fotos he visto en LinkedIn. Sí, bueno, 6 años y algo en Desigual, normal que alguna que haya. Varias. Y ahí pues fue sobre todo el ser uno más, ¿no?, que era parte imprescindible, ¿no?, para ese rol. Y bueno, pues mi día a día era trabajar con los diferentes roles que había, pues, por las zonas que gestionaba, o los directores de ventas, o los directores de los puntos de venta, o los directores de área, etcétera, con sus diferentes necesidades, y era encontrar pues cómo resolverlas. A veces son juegos, a veces son más estratégicas, pero sobre todo resolverlas. O sea, porque el retail, si algo tiene, es muy rápido, pero muy rápido, y entonces todas las personas que trabajen ahí tienen que estar muy orientadas a la acción. Realmente para mí es como la competencia principal, ¿no? Es lo que has hecho hasta hoy no tiene por qué valerte mañana, y hay una parte de thinking constante, pero vamos a dar la vuelta para ver cómo lo mejoramos, para no quedarnos atrás.
se trabaja muchísimo la creatividad. Creo que también eso ha fomentado que estuviera tantos años en retail, porque la parte creativa, obviamente, pasando de tantas profesiones con matices distintos, yo creo que se nota, ¿no? Y bueno, y sobre todo ahí es pensar cómo consigo los objetivos de la empresa acompañando a las personas desde mi rol, ¿no? Sobre todo eso para mí ha sido una etapa estupenda. Oye, hablabas de ponerse la camiseta, literalmente, las camisetas de Desigual. ¿Sí? ¿Eras consumidor o cliente de Desigual antes de entrar en Desigual? Pues no lo he sido nunca, ni lo era antes, ni a día de hoy lo soy, pero defiendo muchísimo Desigual. O sea, defiendo mucho que tiene su espacio en el mercado, que tiene mucho Desigual lover, y yo cada vez que me la he puesto encantado porque estaba representando una marca, estaba representando unos valores y para mí formaba parte de mi día a día y me lo ponía con el máximo orgullo. Pero bueno, mi etapa personal, pues bueno, sí, es verdad, soy más blanco y negro. Yo creo que aquí ya lo estáis viendo todos, ¿no? O sea que, por esa parte. Pero bueno, cada vez que me he puesto esas camisetas o camisas o esos outfits porque he ido a representar la marca, tan coloridos, tan explosivos, pues el más contento del mundo. Entonces, desde tu punto de vista, no es tan relevante que un colaborador, un empleado dentro de una compañía sea también cliente consumidor de la marca a la que representa. Para nada, o sea, lo importante es qué transmites tú a tus compañeros, qué transmites tú a tus colaboradores, qué mensaje lanzas, ¿no? Volviendo a hablar de los mensajes que hablamos al principio, o sea, tú puedes ser consumidor directamente o no, o sea, a ver si lo eres, si eres un enamorado de la marca, pero es que la marca también va evolucionando, como cualquier otra marca, entonces, bueno, puede que a lo mejor fueras un enamorado hace 2 años y ahora no, y el año que viene sí, o sea, que tampoco. Lo importante es, repito, o sea, cómo tú lo enfocas, ¿no? Entonces, si tú, en mi caso, he defendido y defenderé siempre a Desigual porque tiene su espacio, porque lo tiene que tener, porque es súper admirable y reconocible todo lo que ha conseguido y que sea una marca que a día de hoy digas es Desigual. Eso pocas marcas yo creo que lo han conseguido. Muchas a lo mejor consiguen más ventas, pero no es espacio. Y sobre todo para mí les transmitía a mis compañeros, a la gente con la que trabajaba esto, de no, yo soy el primer embajador que va a tener siempre Desigual, siempre que esté representándolo, ¿no? Aunque luego yo me vista de color blanco porque me encanta el color blanco o el color negro, no me gustan los estampados. 4 años como business partner en la parte de retail, pero tu carrera continúa en Desigual. Sí, y bueno, me dieron la oportunidad de hacer un rol totalmente diferente, ya no tanto en la parte operativa, pero también con relación a la operativa, ¿no? Ya en un rol más en oficinas, es el momento en el que yo me mudé a Barcelona, como Global Talent Partner, que es una posición de talento, bueno, en concreto en aquel rol que he tenido, era el responsable de talento para todo el punto de venta, pero global. Entonces, pues, ¿qué es talento en este caso? Pues todo, ¿no? O sea, formación, desarrollo, selección, no selección tanto en la parte de seleccionar, sino es qué estrategia de selección vamos a seguir. A nivel formación, qué estrategia de formación, qué cursos vamos a impartir, en qué regiones y con qué. Ya es una parte más estratégica, mucho más de pensar en qué es lo mejor, ¿no? para la compañía. Entonces, como venía del punto de venta, mi rol ahí fue pues, talento para todo punto de venta, bueno, súper global, hablando con Asia por la mañana a primera hora, con NAM o con LATAM a última hora del día, con Europa, bueno, no tanto de viajar, que también se viajaba, pero era diferente, ya no era tanto esa cantidad constante, sino más viajes más concretos para algún proyecto, para impulsarlo, para trabajar mano a mano con los partners locales, ¿no? Con los directores de recursos humanos de las zonas. Y era un trabajo realmente muy enfocado casi a la consultoría, porque realmente era detección de necesidades según las zonas, con la estrategia de la compañía de talento, qué proyectos de talento vamos a hacer para desplegar en todas esas zonas, ¿no? Que a veces podía ser el mismo o
podía sufrir diferentes adaptaciones, porque obviamente pues LATAM y Japón pues no tienen nada que ver. No tiene nada que ver, está claro. ¿No? Y luego aparte, en paralelo también me encargaba de coordinar todas las acciones de Employer Branding, que es un área que siempre me ha gustado, siempre había hecho indirectamente o más directamente cosas de Employer Branding desde mi primera experiencia profesional, porque me había atraído desde que conocí un poco el concepto de Employer Branding, pero aquí ya era algo más real y operativo y con un plan. Employer Branding realmente es unir a comunicación, a marketing y a recursos humanos. Total. Y hacer cosas juntos, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacíais vosotros? ¿Es igual? ¿Lo lideraba directamente recursos humanos? ¿Era un tema mixto y os liabais con el departamento de marketing? Bueno, cada uno tiene su aportación, ¿no? Desde su rol. O sea, obviamente la estrategia de personas parte de People, pero todo lo que tiene que ver con, bueno, con mensajes clave, con tono de voz, con imágenes, con contenido, esto lo genera marketing. Y luego comunicación interna, que son los responsables de la cultura y valores, pues también lo ayudan a impulsarlo, ¿no? Porque como sabemos, Employer Branding tiene esos dos pilares, ¿no? O sea, qué haces para afuera, pero qué haces para adentro también. Entonces, bueno, digamos que te apoyas sobre todo en marketing para comunicar externamente y te apoyas en comunicación o cultura de valores para bajarlo, ¿no? A terreno internamente. ¿Cómo has visto, perdona, que te interrumpo, cómo has visto la evolución del Employer Branding desde que te empezaste a trabajar a mediados del 2000 hasta ahora? Pues la verdad es que una evolución, no sé si la mejor palabra que se me ocurre es exponencial, pero un cambio increíble. O sea, de algo que se podía tener en cuenta, una lista de to-dos, el último punto a vamos a ver qué hacemos en este sentido, para mí creo que es lo primero en la agenda, casi. O sea, es decir, obviamente hay muchísimas iniciativas y proyectos que se impulsan desde el área de recursos humanos, pero a día de hoy, con lo que estamos viviendo tras la pandemia, con todos los cambios que vive el mercado a nivel mercado de trabajo, mercado en general, Employer Branding creo que nunca ha sido tan relevante como ahora y tan necesario trabajarlo. Y repito, esto no es un tema de marketing, o sea, es un tema de muchas palancas que tiene que ver con la cultura interna y también con los mensajes que lanzamos afuera, ¿no? Porque puede ser muy habitual también que haya marcas que a lo mejor tengan una cultura corporativa maravillosa, pero que no son capaces de comunicarlo fuera. Total. O viceversa, ¿no? O sea, marcas que trabajan mucho el de puertas para afuera, unas presentaciones maravillosas, pero internamente tampoco se materializa. Entonces, creo que a raíz de la gran renuncia, ¿no? Que es el tema habitual de cualquier foro de recursos humanos, y también pues la pandemia, de cómo está el mercado a día de hoy, todo lo que nos está pasando, todos los issues que a día de hoy la vida es como es, creo que ese es uno de los primeros puntos en la agenda. Y más que nunca creo que hay más responsables de Employer Branding, más personas orientadas al Employer Branding y es más necesario que nunca. Hay más transparencia, ¿no? Yo creo que una de las cosas que han hecho, yo creo que aporta en general a la sociedad empresarial, ¿no? o al mercado laboral, el Employer Branding es que rompe las barreras, digamos, que antes existían de no saber qué es lo que pasa de puertas adentro. Yo me acuerdo, pues hace muchos años, la gente se enamoraba de la marca, ¿no? Yo quiero trabajar en la empresa X. ¿Por qué? Porque la consumo y la veo en el lineal. Entonces, ostras, claro, ojo, porque a lo mejor la empresa X, que tiene una gran comunicación a consumidor muy buena y que te vende un concepto o lo que haga falta con un producto súper bueno, de repente ves que detrás de eso hay una cultura empresarial pues que igual no es la que tú quieres, en la que tú quieres trabajar, ¿no? Y se confundía un poco estos dos universos y poco a poco, gracias a redes sociales, gracias a que hay mucha más apertura, la gente habla mucho más que antes, porque también hay los foros, ¿no? Para hablar de estas cosas, claro. Cada vez como que se ve muchísimo más. Ahora también esto genera pues amenazas para algunas organizaciones, ¿no? Y lo que provoca que, oye, necesito gente que me ayude a que esto suceda, ¿no? Y a veces el Employer Branding no solamente es, a veces lo vemos como la punta del iceberg en la comunicación, pero hay muchas patas detrás que ayudan a tener ese Employer Branding que no solamente es la comunicación. Claro, o sea, sobre todo para mí lo importante es coherencia, ¿no? O sea, no puedes, o sea, yo no visualizo al menos el trabajar unos pilares externos que luego no existen internamente, ¿no? O viceversa, o sea, hacer cosas estupendas dentro que luego no podemos comunicar para afuera. Entonces, tiene que haber una coherencia, ¿no? Entre esos dos aspectos y trabajarlos como ámbitos separados, pero muy de la mano, totalmente. Entonces, creo que a día de hoy es como ese gran tema, ¿no? Que mucha gente no conocía y empieza a conocer más.
a mí siempre me ha atraído mucho. Creo que es algo que a nivel personal me parece un área estupenda y la verdad es que toda la etapa en Desigual, una marca que hace tantas cosas y que tiene pues un storytelling tan marcado, un ADN tan marcado, trabajar desde el punto de vista de people, tanto en la parte operativa como en la parte más estratégica, en talento y todo lo que tiene que ver con el employer branding, pues ha sido un gran reto y un gran aprendizaje también. Oye, y en Desigual pasa una cosa muy relevante en ese momento en el cual tú estás como Global Talent, que fue trending topic, todo el mundo habló, de hecho estuviste creo que con Jaime Puig hablando de ello en su programa con Factorial, que hemos hablado mucho aquí de eso, bueno, mucho, no sé, llevamos, ¿cuántos programas llevamos? 280, no me acuerdo ya. Pues yo creo que en algunos de ellos hemos hablado del caso Desigual y la semana de 4 días, ¿vale? Bueno, de hecho, no hace mucho, efectivamente, hicimos una tertulia y estuvimos hablando de diferentes experiencias bueno, pues de esa iniciativa de pasar de 5 a 4 días, ¿no? Entonces te tengo que preguntar, que tú estabas ahí. Ya he oído lo que le has explicado a Jaime, ¿vale? Pero sí que me gustaría conocer tu propia experiencia y el cómo viviste la propia decisión de la compañía de ponerlo en marcha. Pues, por cierto, que yo creo que también complementa mucho, hablando de employer branding, etcétera, ¿Sí? el lema que se sacó para hablar de la jornada de 4 días es: en Desigual la tenemos más corta. Ah, me acuerdo, es verdad, es verdad. Con una pancarta enorme en las oficinas, lo digo porque también creo, hablando de employer branding, ¿no? Creo que también viene un poco al caso. ¿Cómo lo vivía a nivel Roberto, ¿no? Porque obviamente es una iniciativa que yo no lideré porque partía de otra área y obviamente pues la apoyé, la impulsé como todos los que estábamos allí, que creíamos en ella. Pero te voy a hablar desde mi experiencia como empleado, ¿no? Pues se nos presenta la opción y nos dan la posibilidad de lanzar esta iniciativa, pero no a nivel foros pequeños de recursos humanos, a nivel macro, global. O sea, yo creo que se comunicó a todos los empleados y luego en paralelo se comunicó a la prensa que se iba a hacer este proceso de votación para decidir si la empresa quería o no lanzar esta iniciativa. La iniciativa lo que implicaba era una parte de reducción salarial, pero realmente había una reducción horaria, pero la reducción salarial, la mitad la compensaba la empresa. Por lo tanto, el resultado, y que una de las grandes ventajas, es tú realmente lo que va a pasar es que vas a trabajar menos horas, pero vas a cobrar más, porque esa parte la complementa la mitad de la empresa. Entonces, aquí lo que se hizo es como un proceso político, como las primarias, una campaña del sí, del no, pero totalmente abierta y muy natural. De hecho, hicimos tazas y camisetas de yo el sí, yo voto sí, yo voto no. O sea, esto se vivió internamente. ¿Qué defendía la gente de no? ¿La reducción salarial? O sea, ¿qué argumentos ponían sobre la mesa? Bueno, es que no dejaba de ser algo muy personal, ¿no? Tampoco había... Era que cada uno expresara libremente lo que quería, pero ahí lo que yo sí que valoré mucho es que la compañía no solo no censuró, sino que cada uno le dio su espacio, ¿no? Claro. En ese sentido. Y se crearon, lo que te comentaba, ¿no? Merchan de las dos cosas, ¿no? O sea, camisetas del sí, camisetas del no. Y había pues diferentes espacios para que cada uno expresara sus miedos, para resolver dudas. Hubo mucha open session para ver, ¿no? O sea, qué implicaba esto y muchos simulacros de, bueno, cómo se me queda mi nómina, qué pasará al día siguiente, cómo nos organizamos, etcétera. Y bueno, no recuerdo, pues la verdad es que no recuerdo exactamente el dato, creo que fue el 88% frente a notario, sí, obviamente. Altísimo, me acuerdo. Pues eso, nosotros lo vimos como las superelecciones americanas. Decidió que sí, que quería pasar a la jornada de los 4 días, que además no era una jornada de 4 días al uso, era el 3+1. Esto significa 3 días de oficina y 1 de teletrabajo a escoger. Que hasta entonces habíamos tenido teletrabajo solo por la pandemia. Vale. Entonces, bueno, pues pasamos a ese cambio. ¿Y cómo vi el proceso? Pues lo viví al principio con un no, yo no quiero, me encanta trabajar, yo no necesito los viernes, ¿no? Y luego, pues bueno, al final, cuando se implantó,
pues me adapté y pues los viernes, pues creo que os lo comentaba Jaime en el podcast, pues iba a las universidades, empecé a trabajar más mi parte de speaker o de dar clase o hacer cosas pues que también Está claro que ibas a perfil. encontrar algo que hacer, ¿eh? O sea, sí. Viendo tu perfil. Totalmente, y la verdad es que he aprovechado mucho los 4 días para potenciar esa parte en especial, ¿no? Al tener mucho más tiempo. Y he de decir que bueno, que al final te hagas acostumbrado a todo, ¿no? O sea, trabajar 5 días, trabajar 4 días, trabajar 5 días, pues es que te hagas acostumbrado a todo y realmente lo importante, al menos para mí, lo que es importante es estar conectado con lo que haces. Y a mí siempre me pasa que se me quedan cortos los días, porque todos los proyectos que hay que hacer o todas acabas las metiendo cosas en siempre. general, las semanas vuelan, entonces ya hay un momento que no me entero si son 4, 5 o 6, la verdad. Oye, uno de los principales debates del tema de siempre digo la jornada de 4 días. La semana de 4 días es afectación al rendimiento. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es el punto crítico, el punto de duda exactamente? ¿A qué te refieres? ¿Que la gente va a trabajar menos? No, o sea, mucha gente que defiende pasar de 5 a 4 días dice que el efecto positivo de una mayor conciliación y una mayor concentración de la actividad hace que el rendimiento que tiene la gente sea igual o superior al que tendría en 5 días. Esto es parte del argumento de mucha gente que lo defiende, ¿no? Entonces siempre está como la dicotomía, gente que dice, no, en 4 días no puedes hacer lo mismo que en 5, ¿vale? Y hay gente que dice, no, las ventajas de reducir la jornada en términos de satisfacción, en términos de concentración, de eficiencias, hace que el rendimiento sea el mismo. No creo que haya nada blanco y negro, o sea, al fin y al cabo, o sea, es decir, si recortas la jornada, ¿no? Y lo concentras todo en X días, pero no das soporte a X clientes, no sé, no amplías equipos, no te organizas bien, no funciona. Si a un caso muy concreto alguien está súper feliz por trabajar solo 3 horas al día y en las 3 horas es capaz de organizarse, pues fenomenal. O sea, quiero decir que no creo que haya fórmulas. Y de hecho en mi propia experiencia creo que no hay un cambio diferencial de pues la gente trabaja mejor o trabaja peor. O sea, al fin y al cabo te acabas adaptando. Sí que es cierto que hay un periodo de adaptación, que es muy importante trabajar todo lo que tiene que ver con priorizar, con temas de soporte, ¿no? Porque si tienes que estar pendiente de dar soporte porque tu rol, ¿no? Lo implica, ¿no? A determinadas áreas de negocio y ese día no hay nadie, pues habrá que poner a alguien que esté, ¿no? O sea, habrá que crear turnos o contratar más gente, no lo sé, o sea, depende de cada empresa. Pero sí que es cierto que yo también tenía esa duda inicial de ¿qué pasa? ¿Después la gente estará más contenta, trabajará mucho más o trabajará mucho mejor? Pues no creo que haya fórmulas, la verdad. Para mí lo importante es que la gente esté alineada, ¿no? Con su trabajo, con lo que tiene que hacer, que lo viva de una forma pues que no sea solo el vengo y hago esto y me da igual hacer esto que hacer lo otro, sino es que tenga una vinculación más allá del darle un botón. Aunque tu trabajo sea darle un botón, más que nada porque si no conectas con tu trabajo, te va a hacer muy largo, ¿no? No, que la vida es corta o larga, depende de cómo la vivas, ¿no? Eso. Por eso da igual que sean 2 días de jornada, perdón, de semana laboral, que sean 4, ¿no? O sea, en ese sentido. Entonces, para mí eso es lo importante. Entonces, la semana laboral de 4 días, que ahora está es un tema hot, ¿no? Que está aquí, ¿no? Y que se están dando iniciativas para que se trabaje y que en Europa se está empezando a plantear, pues no es la panacea, no es la solución a todo, que puede serla para muchas empresas, por supuesto, pero es que para mí es una medida que tiene que ir en conjunto de un montón de cosas, pero es que puedes no hacer esa medida y hacer otras muchas que también tengan mucho impacto. Totalmente. Y justamente de eso hablábamos en aquella tertulia que hicimos sobre la semana de 4 días. Abro melón, ¿vale? Hubieron muchas críticas a la decisión de Desigual de pasar de 5 a 4 días. Te doy 2 de las principales, por lo menos las que yo escuché y recuerdo, y quiero conocer tu opinión, una de ellas iba en la línea de, sí, Desigual ha implantado 4 días a la semana, pero en la central. En retail esto no lo vemos, ¿no? Hubo un movimiento incluso que creo recordar de gente de la propia empresa que dijo, bueno, sí, pero espera que yo estoy aquí en retail y yo trabajo 5 días, ¿no? Y luego hubo una segunda crítica que se apoyaba mucho en el hecho de decir, ojo, que Desigual viene de haber hecho un año muy malo. Esto te lo estoy diciendo de memoria, igual me corriges tú. Viene a haber hecho un ejercicio muy malo, con pérdidas,
y podría ser que esto fuese una estrategia para hacer una reducción de costes de una manera poco friendly, o sea, un poco friendly, ¿no? Un poco, te estoy vendiendo 4 días, pero te estoy reduciendo el salario, estoy reduciendo costes, y el back detrás o el disparador de mi decisión no es tanto una cuestión de bienestar, que a lo mejor también lo es, pero es una cuestión de negocio P&L costes, ¿no? No sé cuál es tu opinión, esto, son 2 melones, ya lo sé, pero me gustaría conocer un poco cómo lo vivisteis esto o cómo entendíais este tipo de críticas o cómo las vivíais internamente. Yo lo noté como empleado. Sí. Yo en ningún caso lo viví como una estrategia para ahorrar o una estrategia para, bueno, pues para sacar rentabilidad de esta situación, sino más bien como vamos a evolucionar como compañía. Yo lo viví así y así es como yo lo transmití y a día de hoy yo tengo esta percepción. Que han habido críticas y que se han planteado estos debates y a día de hoy se siguen planteando, por supuesto, pero es que no conozco tampoco ninguna medida que tenga un impacto que no reciba críticas. Es decir, es que las va a recibir. O sea, se haga lo que se haga. Da igual lo que hagas. O sea, y es normal, y más empresas pues, que son pioneras, ¿no?, en lo suyo. Entonces, ¿qué había detrás en los planes de los planes? No tengo ni idea. O sea, ni estaba en esos foros, ni nadie me lo dijo. O sea, yo lo que viví es, bueno, pues un cambio cultural y por la parte del ahorro de costes, pues no me han dado los números, la verdad, ni me los van a dar. O sea que, y la parte de retail, sí, es verdad que era una medida enfocada al colectivo de oficinas y no tanto al colectivo de retail, pero se encontraron otras soluciones. Lo que pasa es que no tuvieron ese impacto y muchas veces en la foto, en el artículo del periódico no interesaba salir, no lo sacaron, no se comunicaron, no sé muy bien qué hubo ahí detrás. Pero sí que se buscó por hacer medidas de conciliación también para los equipos de tienda o los equipos logísticos. Es decir, también se hizo un trabajo, lo que pasa es que obviamente no era la jornada de 4 días, porque esa medida pues de momento no les alcanzó. Se trabajó en otras soluciones. Perfecto. Entonces, bueno, entiendo las críticas, pero porque es que me parecen como que forma parte del abrir cualquier melón, ¿no? Realmente, o sea, y eres de repente pionero y lo primero que va a hacer la competencia es decirte si has hecho esto, pero... Está claro. Esto tiene un impacto muy positivo, entre otras cosas, dentro del employer branding, ¿no? Le explicabas justamente a Jaime que de repente recibíais mensajes de gente, oye, que esto me interesa, ¿no? Y levantaban la mano. ¿Tú viviste que esta medida, no en el corto plazo, sino que en el medio y largo plazo, en el tiempo que estuviste en Desigual, se siguió manteniendo esta ventaja competitiva en la atracción de talento? Hasta mi último día, que llevo 3 meses que no estoy en Desigual, era uno de los principales atributos que tenía la marca desde entonces, ¿no? Y a la hora de comunicar, a la hora de explicar la empresa, de presentar quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, etcétera, era el factor, ¿no? En ese sentido. Y sí que supuso para todas esas personas que sí que valoran tanto los 4 días, que en mi caso en concreto, yo ahora he vuelto a trabajar 5 días y estoy encantadísimo. Me refiero, sí que para esas personas que era muy importante por temas suyos personales, de organización, de lo que sea, pues sí que mucha gente nos dijo, es que yo esto es lo que busco. O sea, entonces, bueno, ahí recogíamos el guante, pero también es cierto que para otras personas podía ser algo atractivo, pero no necesariamente. Repito mi caso, yo complementé los viernes con más trabajo. Claro. O sea que depende, ¿no? Muy bien. Oye, etapa de Desigual acaba, ahora sacamos la bola de cristal, ¿vale? Estamos con estas nuevas generaciones, estamos con todos los cambios contextuales en Europa, por lo menos, pero se están incorporando más cosas, ¿no?, a esta complejidad. Entre ellas, la entrada acelerada de la inteligencia artificial en nuestro día a día. ¿Cómo ves el futuro de los recursos humanos en este contexto? Pues sin límites. Sin límites, porque que una maquinita, por decirlo de alguna forma, es que soy muy clásico, que una maquinita te pueda montar un plan de repente y te pueda indicar exactamente los pasos que seguir en el plan, que te genere todo el contenido con 3 preguntas, para mí abre desde luego muchas preguntas y muchas incógnitas. Para nada lo vivo de una forma ni negativa ni positiva, simplemente como que va a venir una nueva etapa, ¿no? Es
curioso porque ChatGPT o lo que es inteligencia artificial, creo que el año pasado podía escucharla como, pues no sé, una vez al mes. Ajá. No sé ahora cuántas veces tú, por ejemplo, en LinkedIn la ves al día en cualquier artículo. En cualquier artículo que sea. Ahora todo lo que me convoca cualquier universidad, cualquier típico debate de no sé qué, tal, conferencia de tal, cualquier cosa que te cuentan, eso que te llega de spam, de te invitamos a tal, todo es de ChatGPT. y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque abre un mundo de posibilidades y lo que es a nivel de recursos humanos es que a lo que quieras aplicar. Sí que es cierto y que para mí, que soy un gran amante de la gestión de personas en cuanto a el one-to-one, lo que estamos haciendo tú y yo, hablar aquí, no tocarnos, pero mirarnos pero y cerca hablarnos, ¿no? Exacto. Estar cerca, nunca creo, en mi humilde opinión, se va a dejar de necesitar esta parte. Entonces, podemos generar contenido muy rápido, podemos hacer unos manuales estupendos de la nada y de repente, ¿quieres una política de tal? Pues toma, te hago 2 preguntas y te genero la política con 50 folios. Pero siempre tiene que haber una persona que haga esas preguntas, que aporte valor, revisando, coordinando, creando todo esto. Entonces, un mundo de posibilidades, ninguna sensación negativa ni positiva, sino como que se acerca una nueva etapa, desde luego. No pienso en los puestos que se van a perder, sino en los nuevos puestos que se van a crear. Fíjate que estoy más centrado en eso, porque es como pues, cuando antes hablábamos de Big Data, ¿no? Y de repente empezó a trabajarse mucho más el tema de los KPIs más que nunca, ¿no? Y cómo aplicar todo esto a los recursos humanos. Y ya estamos en otro momento. Estamos en el momento, de hecho, cómo vamos a utilizar, por ejemplo, ChatGPT para que nuestro trabajo sea más eficiente y podamos centrarnos en lo importante, no tanto en el piqui-piqui, que hay que hacerlo, pero... Exacto. ¿Y utilizas tú ChatGPT en el día a día? Pues curiosamente desde hace muy poco he empezado a utilizarlo. No lo estoy utilizando para generar producto o contenido concreto, pero sí que lo estoy investigando. Más que nada porque, bueno, me gusta de momento crearlo yo desde cero. Puedo coger inputs de aquí y de allá, pero no necesariamente de allí, sino pues, bueno, otros materiales que puedas encontrar. Y luego me encanta también ese proceso creativo de empezar desde cero y creo que todo tenemos que aportarle en nuestra identidad, ¿no? En nuestro ADN. Entonces, claro, algo que me den y que lo pueda customizar, genial, pero de momento no estoy en esa fase. Yo creo que una de las cosas que, alineado con lo que tú decías, ¿no? De qué es lo que le falta a la máquina, ¿no? A la maquinita, hay una cosa de la que no hemos hablado explícitamente, pero sí implícitamente en muchas de las cosas que hemos hablado hoy, que es el propósito. La máquina no tiene propósito y el humano sí que la tiene. La máquina siempre necesita al humano, porque no tiene ninguna razón de crear nada. Nosotros sí que la tenemos, ¿no? A veces, pensando y hablando sobre este tema, muchas veces hemos acabado en el punto de decir, claro, si al final la máquina es fría, la máquina no funciona. Sí, funciona, puede hacer muchas cosas, pero alguien le tiene que decir. Y eso tiene que ser un humano, sí o sí. Por lo menos por ahora. No, el factor humano es clave. Y por muy desarrollados que esté cualquier, no sé, robots, ¿no? En general en el mundo, que hagan todo súper operativo y tal, siempre necesitarán el factor humano, en mi humilde opinión. Repito, que a lo mejor dentro de 3 años me dice, pues mira, nos ya callamos, no, ya no existe esto, apaga y vámonos, y no sé, nos vamos, me reinvento, me convierto en otra profesión. Habrá que ir a la Haya, ¿no? Si no, porque lo que está claro no? es que mira, si la Haya quita puestos de trabajo, los que se quedan sin trabajo somos los de recursos humanos, ¿eh? Sí, pero bueno, de momento no va a ser. Pero bueno, sí que es una opción de posibilidades enormes y no una desventaja, sino una ventaja. Habrá que ver cómo incorporarlo y sobre todo, repito, o sea, pienso en todas esas posiciones de recursos humanos que se van a crear especializadas en inteligencia artificial. Ahí lo dejo. Muy bien, Roberto. Oye, muchísimas gracias por venirte hoy a las oficinas de GHC. De Global hemos puesto, lo comentábamos antes, el sofá. Es la primera vez que grabamos en este set improvisado en toda la oficina. Gracias por haber tenido el tiempo para venir a nuestra casa y hablar con nosotros. Haberte hablado de muchísimos temas, te he abierto melones, haberte avisado, y te agradezco que hayas sido abierto y dando tu opinión sin ningún tipo de tapujo, y esperemos que vuelvas a venir otra vez al programa más adelante. Bueno, a mí me encantaría daros las gracias a los dos por invitarme. Se me ha pasado en 2 minutos. Creo que estos formatos son muy necesarios para compartir con otros colegas o con otras personas que les interesen los recursos humanos, pues saber, ¿no? Pues cómo viven las personas, los profesionales de recursos humanos su día a día, etcétera. A mí me hubiera encantado tener esto en su momento, pues no lo tenía cuando estudiaba. Me hubiera dado muchas ideas, ¿no?
y además visualizado un poco más el camino, que luego poco a poco me fui encontrando. Y recojo el guante de la invitación y quién sabe el próximo formato dónde será. Yo a lo mejor os invito yo a algún sitio, no sé, ya lo veremos. Ya lo veremos, ya lo veremos. Roberto, Muy muchísimas bien. gracias por